Buenas noches, bienvenidos todos. Son las 22 horas. Estamos a 10 días de Navidad y creemos que a pocos pasos de la justicia. O creía yo hasta ayer. Hoy les puedo asegurar que no hay nada que celebrar. Hay mucho que avanzar. La sorpresa y la esperanza invadieron ayer al Ecuador tras el mega operativo Metástasis. Y el desconcierto, hoy en cambio, al ver que solo para la mitad se acepta lo que pidió la Fiscalía. Orden de prisión preventiva, claro, se considera caso por caso. Y algo peor, no hay disposición de incautar bienes y cuentas. Es que no dieron la lista de los bienes de cada uno. Está tramitando Wilman Terán un recurso de habeas corpus apoyado por el personal del Consejo de la Judicatura ante una jueza afín. Recuerden que todos los jueces fueron subalternos de él en el sentido disciplinario administrativo. Y él y otros piensan alegar que como a ellos les pusieron orden de prisión preventiva y a otros no, han sido objeto de discriminación. No hay igualdad ante la ley, no se ha observado ese principio. Lo que alegó algún rato la vocal del Consejo de la Judicatura, Maribel Barreno. Entonces, de repente, apenas 2 días después de que tras un operativo del cual se fugaron 10 de los buscados, gracias al aviso que les dio Correa, la justicia, controlada por quienes hacen injusticia, empieza a, como se dice en mi tierra con esas palabras, a culipandear, a retroceder, a zigzaguear, a temblar, quiere decir. No hemos ganado nada. Cuidado. No hemos ganado nada. Hay un avance, pero nada más en el caso Metástasis. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Daniel Curi es el más relajado de mis invitados de esta noche y no le falta razón. Ya luego les contaré por qué. Mientras que yo estoy repleto de información, tratando de fijar prioridades en la hora que tengo, que es muy poco tiempo, para no abusar en exceso de la presión sobre los invitados, para definiciones urgentes que yo necesito y que creo que ustedes van a compartir. Les recuerdo solamente que estamos por Facebook y YouTube, de Ver a su manera. Salimos por Extreme TV Cable en canal 15 de Vito TVO o 709 de alta definición. Por DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión, canal 9 en Manaví. En las 2 cableras y todas las demás estamos gracias a RTU. En DirecTV es 177, en CNT 12, en TV Cable 69, Extreme, en Claro TV 30, en Cable Unión 09. En radio 101.3 FM, Radio Centro. En Manaví, Candela, con K, 89.3 FM. En Riobamba, La Bonita, del centro del país, 89.3 FM. Y en Quito, 94.5, Radio Única. Lorena Ochoa, bienvenida. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Entre los casos que más sorprendieron del mega operativo Metástasis estuvo el que se haya implicado a un general de la policía que hasta hace pocos días estaba en servicio pasivo. En el mega operativo del caso Metástasis, la Fiscalía detuvo al general de la policía, Pablo Ramírez, por sus actuaciones mientras fue director del Servicio de Atención a Privados de Libertad, SNAI. Ramírez también fue jefe nacional antinarcóticos y hasta inicios de mes conformó la cúpula policial como director de seguridad, pero fue removido por el presidente Daniel Noboa y ahora está en servicio pasivo. También se detuvo a Ángel Indao, quien como juez de la Concordia devolvió los bienes incautados al narco Leandro Norero.
Otro aprehendido es Ronald Guerrero, juez de Guayas. Tenía el alias Momia R, según la fiscalía. En al menos 3 decisiones benefició a familiares de Norero, cambiándoles su estatus de autores a cómplices, devolviéndoles bienes y emitiendo órdenes de libertad. Emerson Curipayo, quien fue juez de Santo Domingo, está en la lista. Él ordenó la libertad de Jorge Glass. Entre los detenidos hay más abogados con antecedentes en casos de narcotráfico, fiscales, funcionarios del Consejo de la Judicatura, cabos de policía y jefes provinciales de unidades policiales. A mis 3 invitados les voy a pedir una primera evaluación de este caso. Daniel Curi, abogado penalista y profesor de Derecho Penal de la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo. Nino Casanelo, quien es abogado penalista en libre ejercicio, magíster en Derecho Penal. Y desde Estados Unidos, María Paula Romo. La doctora fue ministra de Gobierno y es líder de Construye. En ese mismo orden, cuando yo le hacía el comentario que ustedes vieron al iniciar el programa a Daniel Curi, se debe a que cuando fue delegado del Consejo de la Judicatura en Guayas, él trató de imponer un orden para lo cual no recibió colaboración del Consejo de la Judicatura y, lo que es peor, sí recibió presiones que él denunció con nombres: Javier Muñoz, de un vocal que le ordenaba favorecer a ciertos jueces y sancionar a otros. Cuando lo denunció, en vez de que el Consejo lo apoyara a él, él tuvo que irse. Bueno, el mundo da vueltas, ¿no? Y la justicia tarda, pero llega a veces. Con esos antecedentes, ¿cómo ve usted esto? Esto de aquí yo lo veo de una manera muy alarmante, porque vemos claramente que la situación, cuando hay una lucha contra la corrupción, una lucha contra la delincuencia, entendemos que la lucha es de lado y lado. No solamente son las personas que van a luchar contra ellas, pero ellos también luchan de vuelta y buscan infiltrar justamente las instituciones. Vemos que aquí está policía, fiscalía, jueces de primer nivel, provinciales, de la Corte Nacional. Todo ha sido infectado, ¿verdad? Y esto ha sido por una persona, Leandro Norero. ¿Cuántos otros narcos habrán? Porque dice todo, casi todo. Bueno, casi Usted todo. No ha sido infectado. No, me refiero a como institución. Como instituciones, ¿verdad? Como instituciones. ¿No hay de una institución que se salve en este país? Aparentemente no, porque todas las instituciones que tienen que luchar contra la corrupción, de una u otra manera, han terminado siendo corruptas. Qué terrible paradoja. Doctora María Paula Romo, buenas noches. Gracias por acompañarnos en vivo. No hay mal que por bien no venga. Dicen, la idea era grabar este programa de mañana. Todos los invitados tuvieron complicaciones. Yo tengo derecho a dormir temprano a veces los viernes, ustedes también. Pero esto terminó así, lo cual celebro. Su visión preliminar de este caso también. Bienvenida. Gracias, Carlos, por la invitación. Buenas noches. Es terrible lo que estamos presenciando en términos de que el país puede ver en primera fila a qué se refiere exactamente el término narcoestado. Un capo del narco mandando sobre las instituciones por encima de la ley, disponiendo sobre jueces, fiscales, policías, manipulando el sistema de justicia, y no solamente eso, sino manejando sus negocios desde la cárcel, persiguiendo fiscales y aparentemente ordenando el asesinato de otras personas. Como usted bien dice, creo que al mirarlo desde un punto de vista es desolador, porque es la contaminación de todas las instituciones, pero desde otro punto de vista no es de todas las personas. Si no hubiera un equipo comandado por la fiscal general, pero un equipo de personas que hacen posible una cadena de custodia, que no desaparezcan las pruebas, es decir, que todo lo que nos mostraron en el caso de Norero no suceda en este caso, entonces no habríamos llegado a la audiencia de estas últimas horas. Creo que es esa doble mirada. Por un lado, un panorama desolador de contaminación del crimen organizado al Estado ecuatoriano, pero por otro lado también hay quienes resisten y hacen su trabajo, y creo que son las dos caras de la moneda, ambas caras las que nos muestra este episodio. Con esos antecedentes profundizaremos en las definiciones de cada uno de ustedes, partiendo de unos aspectos particulares del caso. Antes requiero su opinión, doctor Nino Casanelo. Bienvenido. Muy buenas noches, Carlos, a la audiencia, a los panelistas, doctor Curi, a la doctora Romo. Realmente comparto esa última apreciación que hacía la doctora Romo. Creo que así como ha sido un momento muy triste, sobre todo televisado a nivel nacional, han sido múltiples los medios que nos han permitido acceder al contenido de las imputaciones,
también es destacable la labor coordinada, ¿sí?, de Fiscalía General del Estado y de la Policía, incluyendo, como fue el caso, a un ex general en servicio pasivo, incluso en el medio de la situación, que para bien o para mal igual fue llevado el día de hoy de frente al inicio de un procesamiento. Y esto hay que destacarlo porque nos muestra entonces que hay un compromiso con la depuración, nos muestra, como lo declaraba de hecho el presidente en la tarde, que parte de lo que vimos hoy tiene que ver también con las decisiones de haber de una u otra manera desarticulado una cúpula que podría haber estado contaminada, y eso ciertamente es esperanzador, dentro de tanta oscuridad una luz pues que dice que todavía podemos creer en el Estado de Derecho. Veamos entonces el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Está bien. Lorena. En un reportaje de Jacqueline Rodas de Coavisa, hizo una actualización de cómo ha evolucionado en ciertos aspectos desde ayer el denominado caso Metástasis. Entre las 14.700 hojas de chats que la Fiscalía extrajo de los teléfonos celulares del narco Leandro Norero, constan conversaciones que mantuvo con su abogado Cristian Romero y con su operador Elibe Angulo, alias Estimado, que revelan su relación en 2022 con magistrados de la Corte Nacional, entre ellos Wilman Terán, actual presidente del Consejo de la Judicatura. La fiscal Diana Salazar expuso que trataban a Terán con el alias El Diablo o El Jefe y lo habrían contactado para que influya en el tribunal que debía resolver el habeas corpus de los familiares de Norero. Alias Estimado le escribe a Norero que tiene comprometidos a jueces de la Corte Nacional porque cuando han ido a Manta los ha tratado bien entreteniéndoles con mujeres de buena presencia. Además de Wilman Terán, nombran a los jueces Byron Guillén y Walter Macías. Le dicen a Norero que contactaron al juez Guillén para que les ayude revisando el proceso. Los jueces, perdón señor juez, de la Corte Nacional, haciendo el borrador para los abogados del narco. La fiscal también mostró un mensaje enviado por el abogado Romero a Leandro Norero, en el que escribe: buenas noticias, jefe, me acabó de llamar el hombre, y le adjunta la captura de la llamada del contacto Dr. Wilman Terán, juez nacional, con una duración de 0,2 minutos. Salazar relató que hay más mensajes que ponen en contexto los chats y dan cuenta de que acordaron reunirse con Wilman Terán en su casa y le solicitaron directrices para el habeas corpus. Ahí el abogado Romero también dice a Norero que tiene llegada directa con el juez Roberto Guzmán, integrante del tribunal. Romero envía al narco Leandro Norero los contactos telefónicos de Terán y del juez Luis Rivera y le escribe que él haga las coordinaciones directas y de la manera más estratégica. El juez Felipe Córdoba en la audiencia dudó de lo que estaba escuchando y repreguntó a la fiscal. Romero manda los contactos, indica. Sí, de Rivera y de Wilman Terán a Norero. La fiscal Salazar también relató los montos que pretendían pagar al tribunal por el fallo favorable a los familiares de Norero. ¿Cómo se dividen los 450 abdominales, ñaño? No es que iban a hacer 450 abdominales, 150 abdominales por cada juez. Es jerga criminal. También mostró fotos de alias Estimado en el despacho de Wilman Terán cuando era juez e informó que hay videos del subcoordinador del despacho de Terán conversando con Norero y con su operador, que se expondrá en las siguientes etapas del proceso. Gracias a Jacqueline Rodas y felicitaciones a Coavisa por esa magnífica reportera judicial que resumen con claridad y orden un tema muy complejo en tan poco tiempo. Añado nada más que las implicaciones de este sujeto, Wilman Terán, es de cuando fue juez de la Corte Nacional, no de las funciones que ha cumplido, que son de lo más deleznables, frente al Consejo de la Judicatura. Ahora, doctora María Paula Romo, independientemente de cómo esté procediendo ya la justicia, sus ex subordinados, amigos, colegas, panas, jefes con él, ¿qué hacer con lo que está a cargo de él? El concurso de jueces principalmente, la cefalía en que quedaría el Consejo de la Judicatura subsidiariamente, adicional a que ya Iván Saquicela haya salido hoy a decir, hoy, que debe anularse ese concurso de jueces, después de que de esta mañana plantear lo mismo en un panel que tuvimos en Radio Centro, el constitucionalista Carlos de Tomaso. ¿Cómo manejar lo que está y sigue estando en manos de este sujeto?
Carlos, la legitimidad del concurso, de la opinión pública sobre el concurso ya se ha pronunciado. Yo creo que ese concurso no tiene legitimidad ni respaldo, excepto por un sector, el correísmo. Creo que tenemos que empezar a hablar de esto. ¿Quién es el sector que estaba interesado en sostener a Terán, en sacar a toda prisa a la fiscal general? Probablemente sabían ya que esta investigación estaba en camino, y hay un solo sector que ha defendido el concurso, los que hicieron las preguntas, familiares de Alembert Vera, los que han seguido insistiendo en que se trataba de un tema al que había que llegar a toda prisa. En este momento creo que están claras las preocupaciones y las justificaciones sobre en qué manos estaba la justicia, la judicatura y el concurso, y el propio Consejo de la Judicatura, del que ya no hará parte Terán, hoy está privado de libertad, y entendería yo que esa realidad no va a cambiar por muchos años, pero el Consejo de la Judicatura está en capacidad de tomar cualquier decisión, de suspenderlo, de anularlo, de repetirlo. El Consejo de la Judicatura tendrá esa decisión en sus manos y estará rápidamente conformado de nuevo. Hay un mecanismo de reemplazo en caso de que la propia Corte Nacional se tarde unos días en enviar a quien reemplazaría a Terán, que vino desde la Corte Nacional. Doctor Nino Casanello, con usted hablamos el otro día justamente de esto aquí. El concurso está de hecho invalidado. De derecho, ¿cómo se lo para o se lo repite y se va al borra, va de nuevo? Bien, lo hemos conversado en otros foros, está en el mismo reglamento del concurso, y de cara a los cuestionamientos, cuando llegue, digámoslo así, este reemplazo, puede convocarlos, analizar los señalamientos de la Comisión de Participación Ciudadana, de la Veeduría Internacional que los visitó, que de hecho los iba a volver a visitar en enero, y plantear pues si hay causales de nulidad, si es el caso, pues declararlo así, retrotraer el concurso a la fase que ellos hayan considerado comprometida. A pesar de que hoy día dijeron los de la comisión encargada de proseguir con ellos, que independientemente del destino de Wilman Terán, eso sigue. Bueno, el Consejo es el máximo órgano dicho por el reglamento de toma de decisiones respecto al concurso. Consejo que integrarían ahorita ¿quiénes? Fuera está Terán, que están Yupanqui, Yolanda, el reemplazo de Terán y Fausto que asumiría, Murillo. Es parte de lo que conversábamos. Ramiro Román es el reemplazo de Terán. Correcto. Él debe asumir el lunes. Yupanqui, el vocal Murillo, y sería también el doctor Muñoz. ¿Sí? ¿Muñoz? Sí, correcto, él sigue siendo consejero. Hay que ver qué va a decir ahora. Probablemente va a votar en minoría. ¿Y Maribel Barreno? No, ella no. Ella está con llamamiento a juicio y así fue inhabilitada. Bueno, usted que estuvo dentro del monstruo, ¿qué va a hacer Muñoz ahora? ¿Qué fue su torquemada? A ver, ya hemos visto un poco cómo hay las presiones para que el concurso siga y que siga como sea, ¿verdad? Y yo creo que ese tipo de presiones pues van a seguir. Van a tratar de mantener el concurso con dientes y uñas. ¿No debería pedirle a alguien a Muñoz que se excuse? ¿Alguien? Pero cuando lo hicieron, acuérdense que él le mandó una cartita de regreso. Porque claro, si él viene a ser el representante del Ejecutivo, cuando el presidente Lazo le dijo, oye, ya no tienes mi apoyo, él le mandó, a ver, tú tampoco tienes ¿Qué viabilidad tiene el pedido de Iván Saquicela entonces hoy día? Diciendo que, como opinión de él, debe anularse el concurso. Pues nada, es un saludo a la bandera. ¿No cuenta la opinión del presidente de la Corte Nacional? Es una opinión. Ok. Lorena. Gran parte del país estuvo pendiente de la intervención de la fiscal general hasta aproximadamente las 3 de la madrugada de hoy, en que hizo recuentos de los alcances que tenía Leandro Norero en su afán de utilizar medios por un lado e intimidar a asambleístas como Fernando Villavicencio por otro. Un anuncio en un medio digital relacionado con las denuncias que realizaba Fernando Villavicencio. Y mira lo que sigue. Ya le tengo igual ubicada casa, carro hasta el amante. Sigue el hilo de la conversación. Consígame direcciones y todo para mandar a los muchachos. Nombre del esposo y el amante. Hagamos eso por A o por B. Fotos de señores. Continúan. Le publiqué la moza Villavicencio y me eliminó, jaja. Busque más sobre eso. Y continúan también tratando sobre el tema de Fernando Villavicencio y los seguimientos que él hacía, las publicaciones que hacía relacionadas con el narcotráfico. Ya, mi estimado, de una yo le ubico Casa Rosada, alguien va a vender caramelos que lo vea, eso hay un parque y es súper abierto, aunque sería bueno ponerle cola en Quito y ver cuánto baja con todo. Y así seguían planificando.
ficha sí, de Fernando Villavicencio, filtrada por o entregada a Norero por Manuel Fernández Maña. Cito esta parte, doctora Romo, porque hoy se hablaba de la posibilidad de vincular el asesinato de Fernando Villavicencio también con este propósito que entonces tenía Norero inicialmente de vigilancia, pero por supuesto no era solo para saber lo que dice ahí él que sabía, lo cual o volvería mucho más complejo el hecho de quiénes estuvieron atrás de él, o más bien querría desviar la atención de quienes verdaderamente lo hicieron, cosa que el FBI determinó, cosa que el presidente Lasso se lo dijo al COSEP en una última reunión de gabinete ampliado de su grupo, sin identificar el grupo político al cual él dijo, ya no habló en plural, que estaba vinculado ese asesinato. Esa cita que hace la fiscal, ¿vale la pena ser investigada más o es simplemente un enemigo adicional de los que tenía Fernando Villavicencio que desde luego estaban tras dejarlo fuera de juego a él? Como usted bien lo dice, Carlos, es un enemigo más de aquellos que querían y que intentaron silenciar a Fernando Villavicencio, pero la justicia tiene que, con todos los elementos, definir quién lo hizo. Quién lo hizo en términos materiales y luego quién lo hizo en términos intelectuales de planificación, de instrucción. Pero efectivamente este es un elemento más. Fernando Villavicencio fue durísimo, no solamente con Norero, sino con sus contactos criminales dentro del Estado, dentro de la política, y además él también puso el dedo en la llaga al hablar de los jueces que estaban liberando los bienes y que estaban con este juego, esta tómbola de los habeas corpus que se distorsionó tanto en el país y que yo creo que a partir de esta revelación, de esta radiografía, como la llamó la fiscal, todavía hay muchísimo por hacer y son varias piezas de una serie de rompecabezas que apenas vamos a empezar a armar. Me parece que la fiscal ayer demostró cómo funciona, cuál es el modus operandi de una cabeza criminal cooptando el Estado, pero todavía a partir de esto seguramente habrán una serie de investigaciones, de delitos, incluso de responsabilidades de quienes todavía no están mencionados en este proceso. Ok, y ahí mi siguiente pregunta, doctor Nino Casanello y abogado Daniel Curi. ¿Vamos a esperar a armar todo el rompecabezas? ¿Es necesario cuando ya sabemos cómo va a estar compuesto el resto para, a partir de esto, proponer una reforma radical a la justicia que, por ejemplo, contemple en la próxima consulta una pregunta que encargue a un organismo independiente, similar a lo que fue el CPCCS que manejó Trujillo, reorganizar la justicia desde cero, disponer de los cargos de todos, evaluar a quienes merecen y deben seguir y de inmediato reemplazar a quienes no deban seguir? Recordemos que con una comisión parecida se integró la actual Corte Constitucional, que a mi juicio, por sus componentes desde lujo, por sus dictámenes, yo no lo considero así, pero yo no soy jurista, estudié Derecho, nada más. ¿Cabe algo así? Yo, bueno, en esto pues soy totalmente enemigo de las ultrarreformas. Yo creo que si mañana se quiere volver a reformular una estructura de administración de justicia, probablemente terminemos en las mismas dinámicas que ya hemos tenido. Tarde o temprano va a haber algún problema, vamos a decir que la justicia no funciona, vendrá una renovación. Yo soy un poco más pragmático en el tema. Por ejemplo, si creo que necesito una pregunta en consulta que a lo mejor me facilita el proceso legislativo, yo diría que es tiempo de empezar a discutir medidas administrativas de la UAFE a prueba de medidas constitucionales para inmovilizar activos y patrimonio, a veces en bancos, o a nivel pues simplemente de bienes inmuebles y otras propiedades de aquellas que le encanta tanto a las estructuras de delincuencia organizada utilizar para salvaguardar su dinero. Ok, ¿cuál sería su vía para sanear la justicia? Si no es la que sugerí yo, si no es la que propone el doctor Casanello. Para mí es una pregunta muy difícil, especialmente porque hemos estado de transición en transición en transición y nunca terminamos de acoplarnos, y eso atenta bastante a la institucionalidad. Lo que necesitamos son institucionalidad esta.
Esto es lo que estamos queriendo defender y mantener, por Dios. Es que esto no lo que terminamos... atente, que se derrumbe. ¿Saben lo que pasaría si no hay justicia 6 meses en este país? Nada. Hay injusticia todos los días. Nada. Pero entonces tratemos de buscarla, no tratemos de a cada rato tratar de romper y crear algo. ¿Y cuál es la vía? En el momento en que nosotros justificamos, ¿verdad? Que se rompa todo y ponemos algo nuevo, justificamos a que la siguiente persona rompa lo nuevo y que pongan lo que ellos quieran, ¿verdad? Depende cuán bien se haga, pues. Pero nuevamente, y depende que también lo hagan el resto. Nuevamente, es un círculo. Cito un mal ejemplo. Correa rompió todo, puso la nueva constitución y a pesar de ser un desastre esta vaina, hasta ahora no le hemos podido cambiar porque le puso un candado ahí que usted conoce muy bien. ¿Por qué no se hace una cosa parecida? Esta se hizo para el mal. ¿Por qué no podemos hacer algo para el bien? Sí. Pero entonces tendríamos que llamar a una constituyente y reformar todo desde las bases, ¿verdad? Y tratar de crear una institucionalidad fuerte. Porque el problema es que, así como no hay una lucha contra la delincuencia, hay una lucha contra el Estado de la delincuencia. Pregunto sobre ese tema. Doctora María Paula Romo, ¿una constituyente puede ser la salida a esto? No lo creo ahora mismo, Carlos. Creo que el país necesita respuestas urgentes. No veo yo el camino de una constituyente en este mismo momento, pero creo que sí se pueden hacer cosas. Siempre hay algo que se puede hacer. Extradición, extinción de dominio, políticas de integridad, una fuerza especial con cooperación internacional, porque está tremendamente comprometida la Administración de Justicia local, pero controlar los bienes, seguir el dinero. Yo creo que un enfoque basado en las economías criminales, en desarmar, en desestructurar las economías criminales y extinguir el dominio, creo que es un enfoque muy efectivo. Siempre se puede hacer algo, se pueden hacer cosas en este momento y este episodio es un tremendo llamado de atención. La distorsión de los habeas corpus, el tema de los habeas corpus correctivos, habeas corpus para sacar sentenciados. Hay una larga lista de lecciones que aprender con esta radiografía que está presentando la investigación. Ok, gracias por sus aportes. Un tremendo llamado de atención, nada más. Este episodio es una cosa cualquiera la que se ha descubierto. Híjole, yo discrepo, pero por eso los invito a ustedes para que contrapropongan. Lorena. Cuando volvamos, la actitud del PSC, cuyo asambleísta Vicente Tayano ahora deja en claro que ni siquiera en el caso de que el juicio político de la fiscal Diana Salazar llegue al Pleno, votarán por su destitución, aunque no usan esa palabra. El país será mejor o peor después del megaoperativo Metástasis, pero nunca igual. De apoyar a todo lo honesto y valiente, depende. Es tiempo de ubicarse. Vera a su manera, crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio, simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. Hemos consumido ya la mitad del programa, estamos tratando el caso Metástasis con la doctora María Paula Romo, el abogado Daniel Curi y el abogado Nino Casanello. Les recuerdo que el reprise del programa es en OnePlus, WUAN, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV, 6 de la mañana, 2 días después, 48 horas después. Este sale el lunes, por ejemplo. Apenas concluye, el periódico digital Ecuador en Vivo lo sube a su portal de noticias y página principal y en todos los Estados Unidos. Gran cantidad de los mensajes y llamadas son de allá. Supongo que por el frío no pueden salir además y nos ven más. Estamos en simultáneo gracias a Macro Digital. Lorena. Hace pocos instantes les anticipaba una referencia del asambleísta Vicente Tayano, que ayer en Ecuavisa por fin tuvo una posición más determinante respecto a cuál sería la línea de su partido si la asamblea persiste con la barbaridad de destituir a quien hoy es identificada como una reserva moral del país. Y esta es la radiografía de la crisis
que vive la función judicial de este país. No solo problemas a nivel administrativo, sino también problemas profundos, como se evidencia en esta investigación, en temas de gestión procesal. Así es que tenemos que demandar que obviamente se cumplan con los procedimientos y que se sancione con todo el rigor de la ley en el caso de existir méritos, como lo ha indicado la señora fiscal. Nosotros tenemos que tomar los temas con responsabilidad, y la posición de la bancada de la CES y aliados es clara y ha sido la misma a lo largo del tiempo. Nosotros no respaldamos ese pedido de juicio político. ¿Y por qué no lo respaldamos? Porque una vez revisada la acusación política, consideramos que no existen elementos suficientes que vayan a validar el incumplimiento de funciones. Respetamos las posiciones contrarias, pero en todo caso nosotros lo haremos y trataremos este tema no solo cumpliendo con la norma, y cuando el tema llegue al Pleno, nuestra posición es clara: con nuestros votos no se va a contar. Por fin, cuando el tema llegue al Pleno, con nuestros votos no se va a contar. Es decir, no votarán por la destitución, aunque no lo quieren decir en esos términos. Porque antes ya escucharon ustedes decir al PSC: no respaldamos el pedido de juicio político, pero votamos a favor en el CAL. Y este es el siguiente tema. ¿Cómo afecta esto al juicio político de la fiscal general en la Nación, doctor Casanello? Bien, yo creo pues que por lo menos en lo que tiene que ver con el simbolismo de una lucha abierta contra la corrupción y el hecho de que el crimen organizado permea las estructuras estatales, le da un ropaje hoy más que nunca de una gran guerrera, por tomar una forma literaria de decirlo. ¿Es ropaje nomás o es en verdad una gran guerrera? Es un momento difícil, la decisión que tomó no lo hubiera tomado cualquiera, eso hay que decirlo, sin perjuicio de las críticas que pudiéramos tener en cualquier actuación. Ella, de sus críticos, dice que ella la toma para defenderse, que el timing es perfecto. Cuando vio que no se salvaba por en la judicatura, que no se salvaba en la legislatura, esto tengo. Ajedrez, alfil adelante. Mire, Carlos, yo soy una persona en ese sentido muy honesta. Yo inicialmente llegué a pensar, crítico como he sido del concurso, que se trató lamentablemente de una jugada en el medio del concurso. Pero luego cuando escuché la audiencia, porque me tomé el trabajo de escucharla, bueno, la siguió. Sí, es imposible no quedar espantado y no, en ese momento, buscar darle apoyo a la fiscal, porque créame, es algo que no cualquiera hubiera hecho. Sabe que se juega la vida en eso, ¿no? Desde luego. Ok. ¿Con esto se cae el juicio político, doctora María Paula Romo? Carlos, esperemos que sí, pero yo quiero decir que este tema no debió haber llegado ni siquiera a la Comisión de Fiscalización. Permítanme solamente hacerles este cuadro. Para que el juicio no sea votado, se vote en contra del juicio en el Pleno de la Asamblea Nacional, significa que primero la fiscal Diana Salazar va a tener que desfilar como acusada, como investigada, en una comisión presidida por Pamela Aguirre, en donde están llamando a testificar, a poner las evidencias en su contra a personas sentenciadas por investigaciones de la justicia ecuatoriana. O sea, la fiscal es la acusada y los testigos en su contra van a ser prófugos de la justicia, encontrados culpables de casos ya ratificados por los tribunales ecuatorianos, y los que les dieron la alerta para que fuguen a los amigos de esta gravísima revelación. Hay que esperar entonces a que la fiscal general pase por eso, se convierta ella en la acusada y señalada por los sentenciados del sistema judicial ecuatoriano, para llegar al Pleno y decir: no apoyaremos. Es nuestra opinión que eso nunca debió haber pasado, que no debía pasar, y por eso la posición de Construye fue oponerse al juicio desde antes de que se instale la Asamblea, porque lo dijimos antes de que se instale la Asamblea: el correísmo, cualquier discusión, cualquier condición, cualquier mayoría la pasará por ahí, y es lo único que han hecho desde que empezó este periodo legislativo. Literalmente, no han presentado ningún otro proyecto de ley, ni resolución, ni saludo a la bandera. Directamente fueron tras la fiscal general. No conozco procedimiento parlamentario, pero es mi opinión que si algo de vergüenza tiene la Comisión de Fiscalización, debe por lo menos suspender, si no puede archivar, cosa que según ellos les corresponde solamente al Pleno, el juicio sin que llegue hasta la fase final de votación allí, porque yo no descarto que las cosas cambien de tal manera que esta Asamblea, con esa mayoría, termine destituyéndola.
De paso, el Ejecutivo va a seguir en el acuerdo legislativo con un partido cuyo líder es que se encarga de hacer de campanero de los delincuentes. El PSC va a seguir en una alianza con un partido cuyo líder hace de campana cuando hay un acto contra sus socios o amigos narcotraficantes. Es decir, avisa para que fuguen o para que se escondan las evidencias. Los correístas, que son simplemente revolucionarios o convencidos, van a seguir admitiendo las directrices de alguien que públicamente alerta de una cuestión así, ya sabemos con qué fin, y van a repetir que están orgullosos de eso. No lo puedo creer. Eso es como decir que el Chapo Guzmán dirigiera un partido político en México, pues. Lorena. Entre los aspectos que más sorprendieron en las revelaciones e investigaciones de la Fiscalía sobre el caso Metástasis está la forma en que se implicó en relaciones con el narcotráfico al asesinado alcalde de Manabí, Agustín Intriago. Agustín Intriago, el alcalde asesinado de Manta, fue parte del entramado del narcotráfico. Así lo mencionó la fiscal Diana Salazar durante la audiencia de formulación de cargos del caso Metástasis. Ella mostró chats de Heli Bangulo, alias Estimado, que actuaba como operador de Leandro Norero, en los que se evidencia que se habría planificado delitos contra la administración pública por medio del gobierno autónomo descentralizado de Manta en coordinación con Agustín Intriago. En su declaración, la fiscal dijo que alias Estimado era el encargado de direccionar y planificar sobornos de empleados judiciales de la Corte Provincial de Manabí y gestionar la distribución y pagos de dinero a la organización delictiva. En enero de este año, Fernando Villavicencio había presentado una denuncia ante la Fiscalía en la que aseguraba que 2 empresas del narcotraficante Norero recibieron contratos del municipio de Manta. Agustín Intriago fue asesinado el domingo 23 de julio mientras realizaba un recorrido por el barrio 15 de septiembre, al oeste de Manta. Doctor Curi, en esta reseña que hace Adriana Bermeo, de Coavisa llama algo la atención. No solo en este caso, en otros. Usted conoció algunos, no de esta magnitud y esta índole, por cierto. ¿Por qué cuando llegan esas versiones y en algunos casos pruebas o documentos o denuncias al Consejo de la Judicatura, el Consejo de la Judicatura no actúa como debe con los jueces? Y más bien renueva a los que les son incómodos y tiene otros mecanismos para mantener a los que siguen sus lineamientos. ¿Por qué? En parte desde arriba muchas veces se protegen a las personas que les quieren dar favores desde abajo. En parte, no sé si a propósito, pero hay un exceso de causas en disciplinario y muy poco personal, y cuando se pide personal pues no lo dan, y entonces dicen, bueno, pues arréglense a ustedes como puedan, ¿verdad? Entonces se logran sacar las que uno puede priorizar y las que uno puede tratar de agilitar más. Pero más allá de eso, pues también, o sea, se está de manos atadas. ¿No debe cambiar la composición del Consejo de la Judicatura? ¿De dónde se arma, cómo se integra? Quizás debería desaparecer. ¿Por? ¿De qué sirve? ¿Y sus funciones pasarlas a? Funciones pasarlas. Si quiere poner funciones disciplinarias, pues en Colombia tienen una sala de disciplinario judicial que se dedica entonces a castigar a los judiciales de esa perspectiva. ¿Y la administrativa? Y la administrativa, pues se puede poner un director general que se dedique simplemente a la administración. Que serían 2 salas de la Corte Nacional de Justicia. Sí. Bueno, es otro tema a discutir. Lorena. Cuando volvamos, los 2 aspectos más sobrecogedores de lo revelado por el caso Metástasis. El uno, la forma en que lograron captar al presidente del Consejo de la Judicatura. Y el otro, la penetración en distintas instancias de oficiales de la policía. El país será mejor o peor después del mega operativo Metástasis, pero nunca igual. De apoyar a todo lo honesto y valiente, depende. Es tiempo de ubicarse. Vera a su manera, crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio, simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar.
En 14 minutos debemos concluir. La primera plana expreso de mañana sábado dice: el plan Fénix está en marcha, según el presidente Noboa. Caso Metástasis, el retrato en detalle del entramado. Juicio a la fiscal con el acelerador a fondo, lo que hablábamos. Guayaquil, contribución especial, pretende recaudar 140 millones de dólares. Los hinchas están listos para la final. Independiente y Liga este domingo. El Universo, para Fiscalía, el presidente de la Judicatura colaboró con una empresa criminal. Noboa anuncia expulsión de presos extranjeros. Salario básico será de $460 desde enero. Ecuador cierra el año con un crimen cada hora y débil respuesta al delito. El diario de Manaví, chats revelan mega sobornos. Cerro de Hojas en Jaboncillo, turistas de cruceros visitan complejo arqueológico, esto es cerca de Puerto Viejo. Y en Ecuador el salario básico subió $10 o subirá desde enero. Lorena. Jacqueline Rodas dio cuenta en Ecoavisa para qué sirvieron más de 14.000 hojas de chats sacadas del celular del capo del narcotráfico, Leandro Norero. La Fiscalía involucra en el caso Metástasis a 8 policías con rangos directivos y operativos de las unidades preventivas e investigativas. Ellos filtraban información de operativos al narco Leandro Norero, bloqueaban las investigaciones de lavado de activos en su contra y de su familia y custodiaban sus bienes incautados a cambio de dinero. El mayor rango es el de Pablo Ramírez, en ese entonces general en servicio activo y director del SNAI. Según la fiscal Diana Salazar, él estaba a cargo del traslado de los presos y ayudó a Norero manteniéndolo en la cárcel de Cotopaxi. Expuso lo que el narco escribía a su esposa: el que me ayudó fue el general Pablo, el director del SNAI, se portó bien conmigo. Amor, se acaba de ir el director, me vino a conocer, le agradecí porque él no permitió que me mande a la roca. También está involucrado un coronel, Neiser Mazón. Según la acusación fiscal, filtraba información de los operativos, captó a más agentes y dio seguridad en la casa de Norero en Guayaquil. Incluso apoyó para sacar esculturas del bien incautado. Según los registros, le entregaron $10,000, pero hubo más dádivas para su personal y reparación de vehículos policiales. Norero también pagó la atención de la esposa del coronel internada en una clínica y los estudios de su hijo en Rusia. Entre los reclutados por Mazón está el cabo segundo Edín Isa, quien simulaba operativos para cuidar la propiedad de Norero. En la organización colaboraban agentes de la Dirección de Investigación Antilavado de Activos y de Muertes Violentas DINASET. El sargento Héctor Paredes estaba a cargo de la investigación contra Norero y su familia por lavado de activos. Antes de presentar el informe del caso a la Fiscalía, lo presentó a Norero por medio de sus abogados para que haga correcciones a cambio de $300,000. Le ayudó el cabo Cristian Chauca, quien recibió un celular de alta gama de parte de Norero. Según Fiscalía, ocultó pruebas y ubicaciones de miembros de grupos criminales. El cabo Gabriel García, alias Doble Rueda, impidió que sus compañeros accedan al teléfono incautado de Leandro Norero en el caso de lavado de activos. Se robó el token que permitía abrir estos dispositivos. También alertaba a los choneros de investigaciones, aprovechándose de la posición de su expareja en la sala de escuchas de la policía. Desde la DINASET, el cabo Ángel Leal entregó información reservada de los operativos a los brazos armados de la organización criminal y asesoraba sobre la destrucción de evidencias. Además, la Fiscalía señaló al mayor Armando Ruiz como uno de los testaferros de Norero. Utilizó sus negocios de compra y venta de automóviles para lavar el dinero y entregarlo mediante cheques a Norero. Sobre la infiltración en sus filas, la policía no se ha pronunciado. Bueno, yo le voy a pedir que se pronuncie a la exministra de Gobierno, pero antes, esto que narra Fabiola Santana de Ecoavisa, abogado Casanelo, le consulto al penalista muy brevemente. Esas evidencias, hay quienes dicen primero que no son válidas, porque la forma en que se obtuvo la prueba, los chats, es irregular o no es reconocida por el derecho. Y la otra, si lo son, los chats resultan insuficientes porque nadie ha corroborado que lo que la fiscal contó que dice sea lo que dicen los audios. No han oído los audios y nadie, oyendo los audios, ha hecho un peritaje si la voz corresponde al sujeto que dicen. Y por último, nadie ha establecido la relación de causalidad entre lo que ordena el sujeto y lo que finalmente se hace. ¿Cabe ese tipo de duda o argumentación en un caso así, con un trabajo que se viene haciendo más de un año?
En estricto derecho y apelando al debido proceso, tenemos que entender que hoy se inició una instrucción fiscal. Y eso significa una oportunidad para todas las defensas técnicas de entrar, revisar la documentación de cargo y empezar a generar descargos, pero asimismo a la Fiscalía, sobre todo de cara a la decisión sobre las medidas cautelares que tomó el juez Córdoba, para empezar a colocar en tiempo y espacio y corroborar varios de los indicios que obtenían estos chats. Si estos chats fueron ilegalmente obtenidos, explotados, si la información contrastada no se corrobora, eso lo sabremos de cara a la siguiente etapa, que será la audiencia preparatoria de juicio. Hasta entonces, lo que tenemos es una fiscal con un trabajo muy fuerte de recolección de información y unas defensas técnicas volcadas de cabeza a tratar de deslegitimar esta imputación. Ok. Doctora María Paula Romo, lo que dejé planteado, aunque es una pregunta, solo eso para un programa aparte, pero ¿cómo depurar la policía una vez que este caso, por lo menos para mí, ha demostrado que la contaminación va más allá de lo imaginable? Coincido con esa lectura, Carlos, de que la contaminación es muy grave, es la dimensión que tiene este caso. Ha llegado a quien hasta ayer era la cabeza de la función judicial en el Ecuador. Es gravísimo. Y por supuesto, en el camino hay abogados, jueces, policías, fiscales. Creo que el tema de los abogados merece también un capítulo aparte. Pero en todo caso, sobre esta pregunta concreta, policía, fiscalía. Mire usted que lo que vimos ayer es a una fiscal que investigó, allanó, detuvo y estaba presentando acusaciones contra personas de su institución. Por supuesto, del otro lado, también le estaba mostrando al país cómo otras fiscales trabajaban y hacían su trabajo, su labor, cumplían con lo que la ley les ordena, a pesar de que estos señores estaban siguiendo a sus familiares, a sus esposos, a sus hermanas. Y la policía creo que nos dio exactamente la misma muestra. La policía investigó, allanó, detuvo y llevó a órdenes de la justicia a sus compañeros, a sus colegas, a sus superiores. Y creo que eso es exactamente lo que necesitan las instituciones, que nadie se sienta intocable y que los procesos de integridad sean muy fuertes. Mire, Carlos, lo que te decía ayer, hijos estudiando en el exterior, hospitales, gastos, hay que controlar el dinero. Si somos capaces de mirar cuál es la situación del gasto, el tipo de vida de los funcionarios, porque si uno es funcionario público, realmente es fácil darse cuenta que hay cosas que no se pueden pagar. Entendido. Para concluir esta parte, doctor abogado Daniel Curi, disculpe que tenga una pregunta sobre mi inconformidad del derecho por lo cual opté por el periodismo. No se molesten. Pero yo sentí que un abogado trabaja para quien le puede pagar. Un periodista trabaja para quien no le puede pagar. Y a veces inclusive aquellos a quienes quiere representar o defender, si es un periodista honesto, se vuelven sus enemigos. Yo tuve maestros de derecho penal, Ricardo Vaca, Ernesto Albán Gómez, Jaime Flor Vázquez, de los que recuerdo. Y en esa época del Código Penal que yo estudié, el derecho no era tan favorable al delincuente como lo es ahora. Existía el principio de indubio pro reo, si hay una duda, no se condena al reo, o sea, el principio de inocencia es inviolable. Pero hoy día cada cosa hay que probarla tanto que cualquier delincuente con cierta habilidad y un abogado con ciertos recursos termina siendo inocente. ¿Usted está conforme con el derecho penal? El derecho penal es mi pasión, antes que nada, pero más allá de eso, y yo creo que hay un tema de estándares probatorios que es bueno entender, ¿verdad? No podemos hablar aquí 5 horas de eso de ahí, porque hay másters que son solamente de eso, ¿verdad? Pero yo creo que es un mito eso de que hay que probar cada cosita y cada detalle y cada minuciosidad, ¿verdad? Y detrás del derecho, recordemos que hay una democracia, hay sistemas y hay que apoyar a las personas que hacen bien ese sistema, ¿verdad? Así como hay que apoyar a la fiscal Diana Salazar, a quienes estén a cargo del Ministerio de Gobierno, a la doctora Palencia, también hay que apoyar a las personas, a los policías, a Santiago Olmedo, ¿verdad? A las personas que luchan cada día contra eso. Ok, me comprometo a hacer solo sobre esta materia un programa, porque mis guías en derecho, entre otros Ramiro García Falconi, me da un tirón de orejas cada vez que hablo con ese enfoque de esta materia. Lorena. Cuando volvamos, mis preguntas para nuestros invitados de esta noche que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no.
sus reflexiones finales y, por supuesto, el comentario de cierre de nuestro director, Carlos Vera. El país será mejor o peor después del mega operativo Metástasis, pero nunca igual. De apoyar a todo lo honesto y valiente, depende. Es tiempo de ubicarse. Vera a su manera, crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio, simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. Gracias por su extraordinario seguimiento a un programa como este en vivo, un viernes, cuando estamos a una semana de la Navidad. Es evidente que el tema les interesa y que los invitados sobresalientes los llenan. Lorena. Les recordamos a nuestros invitados de esta noche que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Vamos primero con la doctora María Paula Romo. Número 1. ¿El juicio político a la fiscal está caído, sí o no? No, lamentablemente. 2. ¿La fiscal será el siguiente objetivo como lo fue Fernando Villavicencio del crimen organizado? Espero que no, pero está en riesgo. Gracias. Nino Casanelo. ¿Habrá justicia si la justicia la administran quienes tienen compromisos con los acusados? No. 2. ¿El derecho penal es demasiado contemplativo con los implicados en narcotráfico? No. Gracias. Daniel Curi. ¿Repetiría usted hoy la frase, me sentaré a ver pasar el entierro con el cadáver de mi enemigo? No. 2. ¿Pensó usted que caerían tan rápido quienes no apoyaron su labor honesta cuando fue delegado del Consejo de la Judicatura en Guayaquil? No pensé que caerían. Gracias. Doctora Romo, abogado Casanelo, abogado Curi, muy amables. A ustedes allá, más agradecido todavía. Lo que hay que hacer a corto, mediano y largo plazo, creo que no necesito recapitularlo, a riesgo de no aclararlo más, sino enredarlo un poco. Solo les recuerdo que esto lo hizo posible una mujer valiente por apoyar a quien tengo yo en este momento, entre otras cosas, un juicio por violencia política de género en el Tribunal de lo Contencioso Electoral. Me enorgullece esa acusación. Y desde luego que soy inocente y confío en que así seré declarado. Pero yo me la he jugado por la fiscal. Ahora con esa cantidad de admiradores y aplaudidores y apoyadores que hay, juéguensela también, pues. Cada uno en su instancia, a su nivel, en su tiempo, a su manera. No solamente los chats de los celulares. Juéguensela. Porque cuando alguien se juega por la democracia y por la justicia, merece ser apoyada. Repito, cada uno en su instancia, en su nivel, en su alcance. Si no, ese ejemplo difícilmente será seguido. Y como ya se lo ha admitido acá, Dios no lo quiera, seguramente será acallado. Estamos en un momento que es un parteaguas en este país. Como ha reiterado Lorena a lo largo del programa, el país será mejor o peor después del megaoperativo Metástasis, pero ya nunca igual. Depende de que apoyemos todo lo honesto y valiente. Así que, a ubicarse. ¿De qué lado están? Lorena. El domingo en vivo a las 22 horas volveremos con un tema de urgencia y actualidad del momento. Hasta entonces, que tengan un excelente fin de semana. Buenas noches.